Hablamos, compartiendo ideas. Debate colectivo nos permite entender mejor. Como continuación de la última dato que tuvimos, Luis planteaba un tema que era de actualidad en ese momento, porque al día siguiente se veía en el ayuntamiento el tema de la propuesta que había hecho el equipo de gobierno sobre la empresa esta instrumental, perdón, comercial no. Empresa mercantil. Y entonces decía Luis que merecía la pena que tuviésemos un debate, que conociéramos en su profundidad y también expresar nuestra opinión como asociación, ¿no? Como puesto democrático, puesto que como ciudadanos también tenemos derecho y tenemos la oportunidad de participar en los temas que se debaten a nivel local. Entonces, dijimos que sí, que era un tema interesante y que como estaba puesto al público durante un mes, ¿no? A pesar del tema de la modificación y tal, pues creímos que era interesante pues, conocer los puntos de vista y contrastar los distintos puntos de vista que puede haber con respecto a este tema de empresa de carácter municipal, ¿no? Así que, Luis. Bueno, buenas tardes y saludo a todos y a todas los que no nos hayamos saludado todavía. Es un tema que a mi juicio es importante. Lo que pasa es que su importancia está un poco oculta, a mi juicio, lo que yo percibo. Porque muchas decisiones de las instituciones pues, están camufladas en medio de una especie de laberinto administrativo jurídico que el pueblo más llano y más sencillo pues no llega a descifrar, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente planteamos eso. Yo no creía que iba a ser tan pronto, pero bueno, yo lo que voy a hacer va a ser pues, decir algunas cosas como siempre hacemos y después que hablemos todos, ¿no? No que preguntemos exclusivamente, sino que demos nuestra opinión, nuestra aportación, lo que sea. Todavía estamos en tiempo útil de hacer alegaciones, puesto que el plazo de exposición al público de este acuerdo se cuenta a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, y que yo sepa no se ha publicado todavía, que yo sepa, salvo que alguno tenga otro tipo de información. A partir de ahí un mes para hacer alegaciones, y si no se hacen alegaciones pues se entenderá aprobar los estatutos de esta empresa. Si se hacen alegaciones pues el pleno del ayuntamiento pues verá si la acepta, si no la acepta, o en fin, lo que sea, ¿no? Bueno, yo voy a decir dos bloques de cosas, pero en unos minutos, no mucho. Bueno, un bloque de cosas es esto que es, la cosa esta que es y cómo funciona. O sea, un asunto, qué es y cómo funciona. Segundo, qué aspectos negativos le veo yo. Pero yo, claro, vamos a ver vosotros y después si eso se ve así o no. Yo lo que trato lógicamente de ayudar nada más a introducir el debate, y si después yo soy muy cansoso en un sentido, porque yo estoy acostumbrado a asistir a reuniones multitudinarias, medias, pequeñas y de 3 personas. Y para mí todas las reuniones son importantes con una condición, indistintamente de los asistentes, y es que al terminar la reunión uno pueda salir por la puerta y decir, bueno, hemos dicho esto, hemos sacado esta conclusión, por aquí van los tiros. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, para ver si podemos sacar alguna conclusión, y que no va a ser la mía, lógicamente, sino la que, lógicamente, entre todos veamos. La asociación tiene como uno de sus pilares fomentar la información, la participación, y eso para mí tiene un valor enorme, y más en los tiempos que corren. Tiempos que corren que la política y la cultura y todo está dividido entre los que la hacen y los que la contemplan en el sillón de su casa. Y claro, esto tiene bastante poco sentido, y además es una concepción de la democracia porque ya sabemos que no nos satisface plenamente. La cosa se llama Empresa Municipal de Servicios Militares Sociedad Limitada. Así se llama la cosa. Y ese fue el acuerdo que adoptó el otro día el Pleno, y se aprobaron los estatutos y, repito, la exposición. Hubo en el propio Pleno una intervención inicial de Raúl Caro,
que al primer teniente de alcalde, no lo sé muy bien, porque no, Sí. ahora mismo no estoy muy de acuerdo. Hizo una intervención inicial que tuvo dos aspectos, tres, muy importantes, a mi juicio. Primer aspecto, descalificó a la oposición totalmente en la primera intervención. Descalificación. Mejor debatir que descalificar. Tú das tus argumentos, después los otros. Pero fue muy descalificatoria de la oposición, de toda la oposición. La primera, como hay aquí un par de concejales por lo menos, creo yo que participaron en el debate los dos. Que participaron, pues yo creo que convendrán que ese fue un aspecto de su intervención. Segundo aspecto, echar a los trabajadores contra los grupos de la oposición y fundamentalmente los de una empresa. Y tercer aspecto, que habló con mucha agresividad, no puede calificar a una persona finamente, pero no debe de calificarla nunca, pero si lo hace, procura hacerlo, pues tampoco, sino una agresividad enorme. Yo, bueno, voy a los plenos hace un siglo, ¿no? Hace mucho tiempo, pues no, digo, joder, tú tienes aquí una agresividad, porque, no sé, no es que cualquier tiempo pasa fuera mejor, no, pero mejor argumentar que descalificar, digo yo, ¿no? Y si es posible sin agresividad. Bueno, entonces, la empresa esta es una empresa que tiene una serie de aspectos, una estructura, unos fines, y en su intervención inicial este hombre hizo una modificación sustancial, a mi juicio, que es, yo le pregunto esta mañana a Laura, porque el artículo 2 de los estatutos, no todos los apartados, el apartado 2 del artículo 2 lo retiró, creo yo, pero yo no sé si retiró todo el artículo 2 o el apartado 2 del artículo 2. Es muy importante la distinción, porque en el apartado 2 del artículo 2 de los estatutos que se aprobaron inicialmente, hay 27 competencias que se le otorgaban a esta empresa, y eso lo retiró, por lo menos eso lo retiró. La duda es, ¿retiró también los otros apartados del artículo 2? Muy importante sí o no, y eso se verá de la redacción definitiva cuando se publique. Yo reconozco que yo no lo sé, pero si es así o no, la importancia es tremenda. ¿Por qué? Porque hay un apartado distinto al apartado 2 del artículo 2, que es que establece una cláusula genérica de competencia y sobre todo aquellos servicios mínimos que pueden ser competencia de la empresa. Para escribir eso, tendrás que activar. Aquellos servicios mínimos que los ayuntamientos están obligados a prestar en función del tramo de población. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, el ayuntamiento de Linares, al superar a 50.000 habitantes, está obligado a tener servicio de transporte de forma obligatoria. Otros no lo están obligados, digo por poner un ejemplo. Bueno, pues hay un apartado del artículo 2 donde dice que los servicios mínimos también pueden ser competencia de esta empresa. Por eso la importancia de qué es lo que retiró, porque las cosas escritas están. Bueno, va poco a poco, diciendo los aspectos negativos que yo veo de los estatutos, pues vamos a ir descifrando un poco en qué consiste esta empresa, ¿no? Esta empresa, según la ley básica, la ley de base del régimen local del 85, que se ha modificado muchas veces después, dice en su artículo 85, párrafo primero, que las sociedades mercantiles públicas municipales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado. Eso es lo que dice la ley de base. Ahora veréis que hay artículos que excepcionan algunas cosas, pero este artículo es fundamental, porque claro, mira, en el ambiente hay una empresa municipal o una empresa privada. O es municipal desde el punto de vista que su capital es municipal, son 3.000 euros de 3.000 acciones de 1 euro cada acción, íntegramente la propiedad del ayuntamiento desde ese punto de vista, pero es municipal, ¿no? Y además se llama municipal. Pero claro, esta empresa no se constituye como una propiedad para extraer ganancias en el mercado, no, sino para prestar servicios. Entonces, claro, la importancia no es cuál es la propiedad de las acciones, la importancia es cómo se va a gestionar para llevar a cabo esos servicios. Cuando retiró este hombre los 27 competencias esos del artículo 2, entonces, pues se queda con... La empresa se forma para 3 cosas, para la limpieza de interiores del ayuntamiento y colegios, para la grúa y para los parking. El
Esta es la cuestión, ¿no? Para los parkings públicos, aparcamiento, limpieza de locales del ayuntamiento y colegios y la grúa municipal. Bueno, la importancia también de decir a los trabajadores, para que sepáis, es que la empresa me decía Laura, que la empresa que está llevando a cabo la limpieza de los colegios públicos y las dependencias municipales son 62 personas. Y esas son fundamentalmente las que parece que la han rescatado de su precariedad. Y entonces, un trabajador precario que tiene dificultades para cobrar y no sé qué, en cuanto tú le digas que no, esto es el oro y el muro, el cielo, pues es comprensible que un trabajador busque la seguridad en su trabajo y tal, ¿no? Y entonces, yo creo que por eso fue fácil esa intervención que es dura para el que está defiende toda su vida a los trabajadores y después de los brazos parece que lo está defendiendo el PP y Vox allí, pues es muy duro eso, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Después la empresa de la grúa es una empresa de Sevilla que tiene pocos trabajadores, creo que son tres, ¿no? No es, y no funciona mal, además, eso es una empresa sevillana. Y la de los parkings públicos, fundamentalmente es el parking de Santa Margarita, porque los otros no tienen grandes problemas, parece, y el parking ese está rescatado por el ayuntamiento, o sea que ahora mismo no hay tampoco... El problema más gordo está en las 62 trabajadoras de la empresa de limpieza, ahí está el problema laboral gordo, y hasta ahora la empresa, como es una empresa precaria, de esas empresas que a veces no están bien formadas, a mi juicio, no se trata de hablar de la historia de esa empresa, pero podríamos hablar del servicio de limpieza municipal desde el año 79, fijaos, podríamos hablar de las vicisitudes que ha ido pasando, pero esa empresa no es una empresa muy solvente y para pagar a los trabajadores tenía que comprar dinero en el mercado y a una financiera muchas veces, en fin, pasaba dificultades a los trabajadores para cobrar y todo eso es verdad. Bien, entonces el tema es, primera cuestión, ¿es privada o es pública? Pues es privada desde el punto de vista de que abre una puerta a la gestión y es pública desde el punto de vista de la propiedad de las 3.000 acciones de €1 cada acción. Esta es la primera cuestión. ¿Por qué? Porque digo esto porque allí se utilizó el argumento y lo vaya a oír en la ciudad, hombre, una empresa municipal pública, ¿cómo la izquierda se opone a eso? Ahora veremos por qué podemos oponernos, o al menos yo, los problemas que le veo, ¿no? De todas maneras, he dicho el artículo de la ley de base del régimen local y decir que después la legislación establece 3 excepciones a este tipo de empresas, aunque sean municipales. 3 limitaciones, no excepciones. 3 limitaciones que hay que tenerlas en cuenta, muy importantes son. La primera es la limitación en materia presupuestaria, contable, el control financiero y la contratación. Ahí hay excepciones, ahí no rige totalmente el derecho privado, porque la ley sectorial dice que no. ¿Y cómo lo hace eso? Bueno, pues lo hace de la manera siguiente. La ley aplicable, por ejemplo, a la contratación, por poner ejemplo, para no hablar mucho, es la ley de contratos del Estado, ¿verdad? Pero claro, la ley de contratos del Estado establece una figura que le llama algo así como PNG, no me acuerdo, operadores que no son empresas públicas y que pueden contratar en determinados supuestos. Y entonces los encargos que le hace el ayuntamiento de esta empresa pues se acogerían a esa legislación, no son propiamente contratos. Y por lo tanto ahí hay una excepción al carácter privado, al carácter de aplicación obligatoria del derecho privado al funcionamiento de la empresa. Otra excepción, para que veáis que a veces hay derecho público, derecho privado y mezcla de los dos. La ley de sociedades de capital, que está recogida en los estatutos, que se requiere a esta sociedad, establece que son órganos de las sociedades, de las empresas, la Junta General y el Consejo de Administración. Pero no establece la gerencia obligatoria. Y la gerencia viene, fijaros, de un reglamento de servicios municipales del año 1955, pleno franquismo, que está vigente. Si no estuviera vigente, no podría recoger la figura propiamente del gerente.
Entonces, ¿pero de dónde viene la figura del gerente? De una norma pública, de un reglamento de servicios. Reglamento de servicios y reglamento de bienes municipales son de los años 50 del franquismo que están vigentes todavía. Y entonces, esa figura del gerente, para saber lo que hay que ir allí y las competencias que tiene. Y además, está reforzado por el derecho público. Pero la Junta General y el Consejo de Administración es común a cualquier empresa de tipo privado. ¿Veis? Ahí hay una cuestión mixta. Bueno, eso es importante también. Vamos a ver. Esto de que tenga que estar regido por el derecho privado en multitud de casos es un aspecto negativo. El primer aspecto negativo para mí. El segundo es lo que he dicho de la contratación, que en concreto la excepción que formula le llama a la ley de contratos los PNAP, poderes adjudicadores de administraciones públicas. Esa figura queda sujeta a una limitación también y por lo tanto no hay derecho privado en su totalidad, pero sí hay una puerta abierta evidente a otras cosas que no son toda la contratación, porque la ley esta de contrato especifica cuando estos operadores contratan en la administración pública, pues los contenidos del contrato y algunos otros aspectos son obligatorios según el derecho público, pero después según el derecho privado los efectos del contrato y su terminación son según el derecho privado. ¿Veis? Ahí hay una puerta abierta que hay que descifrar y leer para saber que no es exactamente una empresa de carácter municipal. Bien. Vamos a ver si no me lío yo. Esto pasa, como decía el otro día, como Rajoy, que no entiende su propia letra. Bueno, hay otra cuestión, a mi juicio, negativa, que es muy negativa, para mí es lo más negativo de todo, que es el artículo 27, lo dijeron los compañeros, 17, perdón, lo dijeron los compañeros en el pleno, porque lo dicen los estatutos, el artículo 2, apartado 2, pero también los apartados 1, 3 y 4 de ese artículo, es decir, no, estoy confundiéndome. El artículo 17 para mí es más negativo, porque dice cómo está compuesto el Consejo de Administración y cómo se elige. Y entonces habla de un máximo de 9 miembros, de los cuales 3 pueden ser concejales, miembros de la corporación. Y los demás, personas capacitadas, creo que pone. Entonces, personas capacitadas, sí, literalmente. ¿Qué es una persona capacitada? Esto es lo que en el mundo del derecho se llama un concepto jurídico indeterminado, que es siempre una cosa muy abstracta y por lo tanto muy interpretable. ¿Qué es una persona capacitada que puede estar en el Consejo de Administración de esta empresa? Para mí una persona capacitada es una cosa, para Juan otra, para Ana otra, o para el que va a elegir el Consejo de Administración o va a proponer, o la mayoría que lo va a elegir, pues es otra cosa. Eso es un problema muy negativo a mi juicio. Y más negativo todavía es que la composición de este Consejo modifica la democracia ambiental, modifica la voluntad popular. Porque si son 9 miembros como máximo el Consejo y 3 son los concejales, el resto no. 3 como máximo, que tampoco tiene que decir. Sí, pero digo, vamos a suponer que tienen una voluntad exquisita de que estén participando. Y dicen 3, claro, como digo, dijeron los compañeros el otro día, bueno, si puede ser uno del PP, otro de Vox, otro del PSOE, y se quedaría Izquierda Unida fuera, por ejemplo. Pero ¿y quién ha dicho que es uno de cada grupo? ¿Por qué no pueden ser 2 de un grupo y ninguno de 3 grupos o de 2? No sé si me explico, no está escrito eso. Entonces, eso modifica la composición de la corporación municipal. Y por lo tanto, si modifica la composición del ayuntamiento, eso es una cosa grave. Los más veteranos somos muy esto de la democracia. La democracia no solo es una técnica de funcionar, es que hay que sentir la democracia. Es que hay que sentirla. Entonces, esto no es democrático, a mi juicio. Si el pueblo ha elegido a una gente por unas competencias, ahora tú derivas de esas competencias de órganos a un órgano que no expresa la voluntad popular. Para mí esto es de las cosas más negativas, porque mirad, hay empresas mercantiles con propiedad pública y con composición según la representación municipal.
participar. Yo participé en el Consejo de Administración de Soproarga, por ejemplo, que es la empresa de arte gráfica de la Diputación. En la época mía de diputado yo pertenecía al Consejo de Administración. Y lo que estábamos en ese Consejo de Administración era en proporción a la representación que teníamos en la Diputación Provincial. O en la fundación del Hospital de la Carretera de Madrid, no me acuerdo cómo se llama, Princesa, ¿no? Princesa. Esto, antes de ser de la Red Pública Andaluza, del Sistema Público de Andalucía, era de la Diputación y se gestionaba a través de una fundación. ¿Y qué pasa? Pues que los diputados que participaban en la fundación pues eran en proporción a los que teníamos en el pleno de la Diputación. ¿Veis? Esto no. Esto es muy importante. Porque, mirad, a mí, de verdad, yo en esto me afecta mucho. Cuando Raúl Caro era alcalde, lo elige alcalde Ciudadanos y Cilu, ¿no? Se llamaba Cilu. Lo eligen alcalde. Cilu le retira el apoyo y sigue de alcalde. Para mí eso es la democracia. No se debe de estar ni un minuto en un sitio donde no estés legitimado. Porque el que te ha apoyado no te apoya. Entonces tú ya no eres un alcalde legitimado. En ejercicio estarías legitimado cuando te eligieron, pero no en el ejercicio de ese cargo. Entonces, claro, las decisiones que adopte esta empresa reflejan la voluntad del pueblo de Linares, puede que no, ¿eh? Puede que no, y eso es, a mi juicio, muy negativo, ¿no? Por lo tanto, el Consejo de Administración, ni por su composición, ni por el concepto indeterminado de personas capacitadas que pueden estar allí, y porque modifica la voluntad popular, por esas tres cosas, el Consejo de Administración para mí no es un órgano democrático, o es un problema gordo el que se puede plantear aquí. Y entonces, eso yo creo que debería ser objeto de intentar las modificaciones, ¿no? Las alegaciones que se hagan, debería ser objeto. Si no aceptan estas modificaciones, pues debemos de estar los próximos años, los que estén esta familia, diciendo que eso no es democrático, que eso no expresa la voluntad del pueblo de Linares. Así de sencillo, ¿no? Después otra cosa que es negativa. El artículo 17.4 habla de los miembros del Consejo de Administración como un cargo de carácter gratuito, sin beneficio, no cobran nada. Pero claro, después dice, no, el artículo 18, perdón, pero después dice, pero al final añade esta coletilla, habla del carácter gratuito del cargo de miembro del Consejo de Administración, pero con una coma y esta coletilla, literal, sin perjuicio del pago de derechos, indemnizaciones o suplidos que se corresponda y devuelvan y devengan en el ejercicio de su cargo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es gratuito o no es? Porque esto es otra puerta abierta. Lo más negativo, en resumen, de la empresa, ya voy a terminar pronto, es que abre una puerta peligrosísima. Y no basta con explicarle que es una empresa municipal porque las 3.000 acciones de €1 cada una es propiedad municipal. No, es que está el derecho privado y hay modificaciones en su funcionamiento. También el Consejo de Administración tiene muchas competencias. Están los estatutos, no quiero abusar más del tiempo para que podamos hablar. Después hay otra cosa que es que el artículo 17.4, vamos a leerlo para que veáis, ahí ya debería añadirse una cosa, porque si no se añade, veréis, 17.4, vamos a leerlo y lo que os digo que debería de añadirse. Dice, el Consejo de Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto de la empresa, dentro de las presentes normas estatutarias y de los preceptos de la legislación mercantil, sin perjuicio de las que se reserven a la corporación como Junta General y al gerente. Y debería de añadirse, no solo sin perjuicio de lo que diga la legislación mercantil, debería añadirse sin perjuicio de que se reservase a la corporación y como Junta General y al gerente, lo que he dicho antes, y al derecho público. Porque es que también hay limitaciones. No sé si te lo he explicado antes, podemos seguir explicando las limitaciones que hay. Esto es una empresa que en su funcionamiento no es totalmente, no se basa 100% en el derecho privado. Hay unas limitaciones del derecho público hacia este tipo de empresas. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que lo vaya a ver más claro. Una limitación que hay. Desde el punto de vista presupuestario,
La Ley General Presupuestaria, en su artículo, no me acuerdo, 170 y tanto, no me acuerdo, no me acuerdo del artículo, pero me acuerdo del contenido. ¿Qué es el presupuesto de un ayuntamiento? Dice, el presupuesto está formado por el ayuntamiento, por la administración municipal y incorpora las sociedades mercantiles. ¿Veis? O sea que el presupuesto de la sociedad mercantil tiene que estar integrado en el presupuesto general del ayuntamiento y después consolidado. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una limitación de que no se rige el presupuesto exactamente por el derecho privado. Pero hay muchísimas cosas que sí. Muchísimas cosas que sí. Entonces, si no se añade, claro, se añaden aquí en el artículo 4, el Consejo de Administración tendrá plena facultad de dirección, gestión, dentro de las presentes normas estatutarias y de los preceptos de la legislación mercantil y de la pública que sea aplicable. ¿O no? Bueno, también es. Porque, mirad, yo tengo la impresión de que esto lo han copiado, son los estatutos marcos copiados de algún sitio. Tengo esa impresión. Pero hay que hacer precisiones, porque si no, después vienen los problemas, los contenciosos. Se puede hacer alegaciones, se puede hacer un recurso de reposición ahora, con todas estas cosas, lo que sea, ¿no? Y en el futuro un recurso contencioso, si se considera que hay materia suficiente. Pero ¿por qué no precisan mejor los estatutos? ¿No? Es lo que quiero deciros. Y aquí, a mi juicio, no está bien precisado. Igual que el carácter gratuito, que se diga si es gratuito o no es gratuito, pero no es gratuito, pero se puede decir una cosa y su contraria. Una cosa y su contraria. Bien, entonces, esta es una cuestión para mí importante. Y estas cosas que acabo de decir son las que son negativas. Y por lo tanto, la empresa mercantil va a poder ver en cualquier sitio cómo funciona, tiene una junta general que decide por el pleno, tiene un consejo de administración, tiene un gerente, cada uno tiene sus competencias, son competencias importantes, y los estatutos estos, para mí, abren una puerta a que tenga la empresa no solo estas 3 competencias de servicio, sino muchas más. Abre una puerta, ¿eh? Y si no, si hubiese una mayoría más grande todavía de la derecha, más grande todavía, yo creo que meterían más competencias en la empresa en el futuro, en mi opinión. Porque ellos están continuamente con un concepto que a mí me pone de los nervios. Es externalizar servicios. Externalizar es privatizar servicios. No, ya no se llama privatizar, se llama externalizar, porque el lenguaje sabéis que es una de las herramientas del debate político, ¿no? Pero tengo esa impresión, es una puerta abierta a meter muchísimas más competencias. Quizá las 27 que había aquí, que eran un ayuntamiento paralelo, la empresa la convertían en un ayuntamiento paralelo si las 27 se hubieran aprobado. Yo creo que ahí es el indicio más racional de que han copiado los estatutos de un estatuto marco o algo así, ¿no? Pero las 27 competencias del artículo 2 que han quitado son muchísimas, desde el cementerio hasta el urbanismo, todo, un montón de cosas. Un montón de cosas, los servicios sociales. Se tenía casi todas las funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi todas las funciones de un ayuntamiento. Que este hombre quitaron eso porque yo creo que a lo mejor les parecía demasiado de golpe, pero da una puerta abierta en el futuro a meter muchísimas más competencias y los propios estatutos lo posibilitan. He dicho antes que si el artículo S2, otros apartados, pongo un ejemplo y ya termino de verdad. Hablan de que el artículo 2, el apartado 1 en concreto, habla de que esta sociedad podrá desarrollar cualquier competencia que por ley tenga atribuida a la corporación local. Cualquier competencia. Ahora, ¿esto lo han retirado también? La pregunta es, ¿han retirado todo el artículo 2 o el apartado 2 del artículo 2? Esta es la cuestión. En el acuerdo que se publica en la Constitución de la provincia. Y después lo que decía antes, igualmente esta sociedad, la sociedad podrá gestionar cualquier servicio mínimo obligatorio que el artículo 26 de la citada ley, de la ley de base, establece unos servicios obligatorios para determinados ayuntamientos en función de los tramos de población. Bueno, cualquier servicio mínimo de esos también podrá gestionar esta empresa. Es otra puerta abierta. Por eso, con esos aspectos positivos, en la cuestión económica también está regulado aquí. El ayuntamiento tiene que dar una aportación todas las anualidades. En todos los años, o sea que parece que la empresa se va
va a ser rentable, no sé qué, tiene que dar una aportación y después va a recoger algunas cosas que, por ejemplo, de la grúa, pues lo que recoja la prestación de ese servicio, los de los aparcamientos, pues lo que recoja las tasas de los aparcamientos. Y lo de la limpieza, porque yo sé que no hay ningún ingreso de ese tipo en la realización de los servicios, porque son instalaciones municipales, y las que no son municipales, bueno, los colegios también son instalaciones con obligación del ayuntamiento, pero bueno, ahí propiamente ingresos propios de la prestación del servicio no existen, pero sí tiene que existir una aportación. Entonces, la pregunta del millón también es, hombre, si el ayuntamiento al final tiene que dar una aportación, más los ingresos que recojan la grúa y los aparcamientos, que incorpora, mirad, en determinadas actividades económicas a algunas empresas se les ve primero mucho, a las de limpieza se les ve a todas, porque no invierten nada. Los productos de limpieza son muy baratos, las instalaciones no tienen que hacer naves, guardan los utensilios de limpieza en cualquier sitio. Entonces, ¿qué invierten? ¿Qué arriesgan? Nada, pero tienen una ganancia que es borde, que es que por prestar un servicio reciben una cantidad de dinero y ellos pagan a los trabajadores una cantidad menor y el resto del beneficio. Bien, la empresa tiene que decidir también si tiene beneficio, a qué dedica ese beneficio. Pero yo creo que si han precisado ahí con precisión de relojero 3 consejeros que sean solo concejales, el resto de consejeros pues no van a ser concejales y primero tendrán el tornillo ya, vamos a hacer el agujero, creo, Esto ya vamos a pensar más, pero en fin, el olfato de la veteranía nos dice estas cosas. Si tengo el tornillo, hago el agujero para meter el tornillo. No, al revés, hombre, tiene que ser al revés, no es porque tenga un tornillo no hace el agujero, ¿no? Tiene un agujero, pues busca un tornillo, pero si no tiene agujero no hace falta que te busque el tornillo, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Bueno, ya está. Yo creo que en estos minutos pues algo a lo mejor ayuda al debate y ahora pues vosotros tenéis la palabra, ¿no? Sí, yo. Lo penúltimo que has dicho A ver, está lo esencial. Lo penúltimo me refiere un poco a que estamos en la lucha principal que tiene ahora entre la derecha y la izquierda. Lo público o lo privado. Es ahí donde estamos en la frontera. Pero incluso, yo diría más, estamos hablando de nuevas privatizaciones, pero incluso no hemos discutido qué está pasando con los servicios privatizados actuales. Daos cuenta que se están dando a gente y están poniendo un capital concreto que tiene sus fines. Yo estoy pensando ahora mismo en el agua. Inalcoa tiene con Aqualia y con otros. En otros sitios está Acciona. Entonces hay un capital del que no sabemos exactamente, pero que tienen corrientes entre uno y otro que es importante saber. Incluso pues también vemos el tema de la basura, que llegó Florentino Pérez, él se lo pasó también muchas veces a los chinos y puede usted saber por dónde habla del dinero. Entonces, yo creo que es importante que cuando se pone la palabra municipal no se escape el control de que es un servicio para la ciudadanía y que tiene que ser la ciudadanía la que controla en ese sentido. Yo he tenido una experiencia, se lo pasé a Laura, con respecto a lo que está pasando fundamentalmente en Irak. Eso es una vergüenza completa. El otro día mi vecino fue, porque el hombre no puede hablar, y pidió un taxi y dice, ¿dónde va? Voy al Inalco. No vayas para allá, que ya lo tienes perdido. O sea, el efecto que teníamos en nuestra familia, en nuestro bloque, es que a 8 vecinos llegaron y le manipularon el contador y dijeron que nosotros, como responsables de los 9 vecinos del contador, ellos tenían capacidad para sancionar. Te mira el reglamento del ayuntamiento municipal y eso no es verdad. Te pueden llegar y sancionar siempre que has repetido veces y que de esa manipulación se ha desprendido un perjuicio de agua para el vecino. No es posible. Bueno, pero el otro día iba a pedir simplemente porque el segundo piso que tenía lo tiene solamente con su hijo. Y
le facturan una mensualidad 7 veces mayor que la del piso. Y fue allí, sí, te lo cobramos, me pasa como aquellos de los que iban cortando la parte pudenda. Dice que se la cortan el que tenía 3, pero primero los cortan y después los cuentan. Y a él llega y le cobran la factura intragable por la cuantía y lo demás. Se la cobran y ahora tú reclamas pues. Y es verdaderamente vergonzoso el tipo de servicio que se está presentando. Y resulta que es que el ayuntamiento no quiere saber nada y dice, yo hago un trato contigo y las reclamaciones que hagas tú tienes que dar. En mi caso, tú llegas haciendo la reclamación al ayuntamiento y el ayuntamiento, no, tú te entiendes, el uno y el otro, la casa sin barrer. Pero es que va allá al ayuntamiento actualmente y hace una denuncia, la denuncia la hice y yo estoy esperando que me digan algo, porque la meten también, te la fotocopian y no te hacen absolutamente nada. Esa es la experiencia que tenemos en los servicios privatizados actualmente. Cuando te metas en con la boca abierta para pasarle más servicios, ¿dónde lo hemos metido? El problema de verdad es que la ciudadanía tenga conciencia y que se lea la factura y que se entere de las fechorías que te están haciendo. Y en función de eso, podremos saber que no te metan una nueva pegada. Seba. Sí. A mí me ha pasado como a ti, yo digo, bueno, y de hecho he pasado el punto 2 del artículo 25 de la ley reguladora de la base de régimen local. Y bueno, si esto no está eliminado, o sea, me pasa igual, espero que esté eliminado, ¿no? Es más, ellos en los estatutos lo han desarrollado mucho más. Yo he estado leyendo un poco y lo desarrollan mucho más. Pero que eso no, luego ya dejan el punto 1, que tampoco, bueno, como argumento, que bueno, ahí no dice que crea una empresa mercantil, el municipio para la gestión de su interés en el ámbito de sus competencias puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. Luego ya el 2 ya dice, estos son los servicios, pero ahí no dice nada de ese argumento, yo creo que es baladí. Luego, hay sobre el Consejo de Administración, además del que has dicho, que estoy de acuerdo completamente con los aspectos que has señalado, en cuanto al funcionamiento del Consejo, dar cuenta de una cosa. El Consejo está formado por 9 personas. Pues bueno, está formalmente constituido con la asista a la tercera parte, que son 3. Y claro, esos 3 pueden ser de los que tienen condiciones para porque tienen que ser los concejales, ¿no? O sea, es más íngrito todavía. Facultades del Consejo de Administración. Corresponde al Consejo de Administración la totalidad de las facultades hasta acá. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran presentes o representados 1/3 de los consejeros, siempre que alcancen como mínimo la mayoría de los consejeros. Los acuerdos que serán ejecutivos de inmediato se adoptarán por mayoría de los votos válidamente elegidos. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Es decir, si son 9, está constituido por 3, ¿no? 1/3 de los consejeros, siempre que alcance como mínimo la mayoría son 4, sí. La mayoría de los consejeros. Entonces, si son 3 y el presidente siempre decide la cuestión, o como, no sé si o son 3 con el presidente, el que preside el consejo. No sé si entender lo que quiero decir. Claro, de eso, si no asisten los concejales, pueden asistir esos que decimos en el artículo 17, que tienen capacidad y no tienen por qué ser concejales, ¿no? Eso es lo que yo veo también problemático, ¿no? Bueno, ya está. El problema del apartado número 2 del artículo 25. También he visto algo, no he profundizado. También habla en una ocasión de la ley esta
europea, no sé si tendrá que ver algo. La ley esta por la que se rigen los ayuntamientos en cuanto a deuda y estas cuestiones, ¿no? Me acuerdo ahora el nombre. La ley, no recuerdo también, pero que no he llegado a determinar qué puede tener esa ley que puede influir. Ley de estabilidad y sostenibilidad financiera. Así, bueno, es que hay muchas cosas que no hemos dicho, pero en la memoria sí hay un informe de intervención que salva esa cuestión de la ley. Laura. Ah, Mariano, perdón. Mariano. Bueno, yo, que ahí no aparece, Luis, por lo menos, apúntame. yo no sé si se ha dicho el tema de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa y las condiciones salariales. Digo porque es que hay una cuestión que muchos, pienso yo, vamos, tengo algunos indicios de que muchas trabajadoras piensan que van a tener las condiciones laborales de los funcionarios, o de los personal laboral y salariales. Digo, por ejemplo, las 35 horas que están allí, en fin. O están por el convenio del sector, que será ese el tema. Bueno, vamos a ir hablando más. Laura, ya se te toca, ¿no? Sí, yo varias cosas, algunas antes sí las dije en el pleno y otras que después de escuchar que me habéis dado otras 7 vueltas a los estatutos, me llaman la atención. Una es que la empresa municipal se supone que es de capital 100% del ayuntamiento, pero en vez de constituirse como una sociedad limitada unipersonal, que sería lo lógico, porque el capital es del ayuntamiento y es el único gestor de la empresa, sea una sociedad limitada. Porque además abre la puerta a que se puedan vender acciones de esa empresa. Que sería la diferencia con la unipersonal, en la que si el capital es mío y si yo lo gestiono, no puedo vender esas acciones a un tercero. Y aunque el dinero, como tú dices, vendría en los presupuestos del ayuntamiento, sí que viene en los estatutos que la empresa puede pedir créditos, pero es que además, aunque recibe el dinero del ayuntamiento, porque es una empresa municipal, puede acceder a subvenciones del propio ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento se subvenciona a sí mismo a través de la empresa, o como le vamos a vender acciones a terceros, esos terceros se van a beneficiar a través de una supuesta empresa pública y municipal de subvenciones del propio ayuntamiento. Con lo que atenta a la democracia, como bien has dicho tú, a mí me preocupa mucho que entonces las comisiones de servicios públicos pues ya no van a tener lugar en el ayuntamiento, porque ¿para qué vamos a ir los concejales a una comisión de servicios públicos si los servicios públicos los va a gestionar una empresa municipal? Es decir, hay áreas del ayuntamiento que ya no van a tener sentido, que era lo que nosotros peleamos en el pleno con el artículo 2, porque claro, como yo decía, que entonces mi función aquí se acaba aquí. Según la ley de la que tú has hecho referencia, la ley de régimen de entidades locales, en el artículo 85 creo que es, que rige cómo funcionan las comisiones, la participación que hay, las decisiones que se toman en la misma, la mayoría que tiene que haber dentro de las comisiones antes de elevarlo a pleno, que se dictamina, luego se eleva a pleno y se aprueba, todo eso no va a existir. Y nuestras funciones se han acabado ahí, pero es que vamos a más. Yo recuerdo la mesa de contratación en la que se adjudicó el contrato a Riolán y cómo se advirtió de lo que iba a pasar con el servicio de limpieza de interiores. En este caso, aunque a la mesa de contratación vamos como invitados, que tenemos voz pero no tenemos voto, es que ya no vamos a tener la posibilidad ni de tener voz. Es decir, las funciones de los políticos, como esta gente entiende que el ayuntamiento es una empresa y que ellos son magníficos gestores, nuestras funciones como políticos y como la voz de esa gente que nos ha puesto donde estamos no va a servir de nada, porque no va a ser necesaria, ya se han encargado ellos de que no lo sea. Y con respecto al Consejo y a la Junta, en el artículo 14 dice que la Junta aprueba las decisiones por mayoría simple. A día de hoy, si esa empresa estuviese funcionando, el PP haría y sería conforme quisiera. Da igual que nosotros estemos entre esas 3 personas que van a estar en el Consejo o no, da lo mismo. Primero, porque la vamos a ser la parte mayoritaria del Consejo, pero es que tampoco vamos a ser necesarios en el Pleno. Es decir, cuando se dé la circunstancia de ese mismo Pleno en el que hay una persona ausente durante 10 meses al año,
Si son medianamente inteligentes, yo aprovecho esos 10 meses para llevar a pleno lo que yo quiero, porque por mayoría siempre tengo aprobado lo que a mí me dé la gana. Y volvemos a cargar en la democracia y volvemos a ser, pues no sé, los que estamos en la oposición, cuando sentamos allí, nos cruzamos de brazos y vemos a ver cómo van a llevar esto. Entonces nosotros, si ya de por sí en el Consejo de Administración, siendo un tercio, no tenemos margen de acción, es que tampoco lo vamos a tener en la Junta del Pleno. Porque tampoco vamos a poder ser decisorios, como ya pasó en los presupuestos. Por ejemplo, cuando falta un concejal, no es solo que el Partido Popular lo hubiera hecho, es que la oposición no tenemos nada. Con respecto a las personas capacitadas, a mí me hace gracia porque si yo fuese funcionario, me sentiría pisoteado en mi derecho y en mis deberes, porque yo tengo que aprobar unas oposiciones y yo tengo que demostrar mi capacitación para trabajar para un ayuntamiento, para gestionar los servicios públicos. La gente, los funcionarios que hay a día de hoy en el área de servicios públicos han tenido que demostrar una capacidad para gestionar esos servicios públicos. Ahora en esta empresa la capacidad, ¿quién la va a decidir? Porque no se va a decidir por una oposición. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué primo de quién es más listo que el primo del otro? Y por último, con respecto a los trabajadores, pues ya te adelanto, Mariano, los trabajadores se van a regir cada uno por el convenio de su sector. Es decir, que los de las 35 horas ni en sueño, y pues ni trienio, ni en fin. Ya de asunto propio. En fin, y yo echaría en falta pues, que en esos consejos se dé más participación a la parte política, que puedan entrar los sindicatos como entran en las mesas negociadoras del ayuntamiento, que para eso está, para negociar los convenios, las condiciones de los trabajadores, que por eso los funcionarios trabajan 35 horas, porque los sindicatos trabajan muy bien. Sin embargo, todas esas voces dentro de esa empresa no existen. Entonces, al final es como trabajar para lo privado, totalmente para lo privado. Es decir, que si mañana te quieren poner de patita en la calle, te van a poner de patita en la calle. ¿Y tus derechos van a ser? Ninguno. Entonces, yo creo que es muy grave, yo no sé si es que no supimos explicarlo en el pleno o sencillamente lo que tú dices, porque lo de las trabajadoras terrenales, yo creo que lo he sufrido en mis carnes propias y yo antes del pleno se lo dije a ella. Yo me he manifestado contra mí misma en la puerta del ayuntamiento cuando yo era concejala de servicios públicos, porque llevaban razón en sus condiciones laborales. Pero el problema no lo generamos nosotros, el problema se generó en el momento en el que se le adjudicó ese contrato a una empresa que a todas luces no era solvente y que todos sabíamos que iba a tener problemas. Y os doy un dato, se le asignó ese contrato porque a misma oferta económica, la mejora que tenía era que los productos de limpieza eran biodegradables y ecológicos. Esa fue la decisión determinante, la mejora que presentó la empresa a la que se le adjudicó el servicio de limpieza. A misma oferta económica, ¿eh? Y como dijimos, tú la garrafa puedes poner el texto de Ecolocultura y llenar la granadera de saber qué. Ni mejora de adquisición de material, como si hace por ejemplo Matrasar, que está vuelta a ganar la licitación de asistencia a domicilio, ni otro tipo de mejora. Es que la única mejora era que los productos de limpieza eran ecológicos. Entonces creo que es muy grave, como tú dices, lo que se está haciendo con esta empresa y esperemos que en el periodo de exposición se hagan alegaciones que corten un poco la ala a lo que se pretende hacer con el ayuntamiento. Román. Yo siempre he tenido un concepto, a lo mejor no sustentado muy razonado por mí, de que las empresas públicas siempre eran un objetivo más, o por lo menos mejor, que las empresas privadas. Entonces, digo que tengamos esa cuestión. No vayamos a convertirnos en enemigos de las empresas públicas. Podemos convertirnos en enemigos de las empresas públicas que quieran subvertir su propio funcionamiento público y tenerlo ahí como una empresa privada, pero sustentada en lo público realmente. Yo creo que eso es bueno. Definirse es muy difícil porque hay muchas dudas. Yo voy a expresar algunas, y si no ha leído todo eso muy bien, porque lo conozco a mí. Pues yo que no lo he leído, tengo más dudas que hoy todavía. Entonces, yo la duda la mantengo, porque como hoy en día la gente, pues, el chapuceo lo que le gusta, quien gestiona, el chapuceo para seguir gestionando, progresar las narices y sin mucho control, pues eso imagino que si esa oportunidad existe, habría que aprovecharla para tratar de, en primer lugar, aclarar todas las dudas y en segundo lugar, una vez que se tenga claro qué es lo que se quiere hacer, aclarar esas dudas, fijar una posición, que seguramente será crítica, porque yo creo que sí, porque hay elementos que aparecen en duda y otros no en duda, que ya dificultan que eso
se puede equiparar a lo que podemos tener con una empresa pública en una condición determinada. La subcontratación siempre tiene problemas. Yo recuerdo, yo tuve una experiencia en el sindicato ya hace unos años, y es que el SAS subcontrataba en los hospitales de la provincia de Jaén, en todos los hospitales de Andalucía, pero yo conocía un poco el ámbito de vida actuación de la provincia de Jaén, por lo tanto subcontrataba determinados aspectos del mantenimiento, los subcontrataba con empresas privadas. Por ejemplo. Excepto el hospital ese que hay entrando a mano de la princesa, esa no sé qué, entrando a Jaén a mano izquierda, ese, pues yo digo, ya también está privatizado. Pero bueno, claro, cuando aquello generaba cada vez, y sobre todo cada vez que había un cambio de empresas, se acababa el plazo de licitación, le daban otro plazo, y si era la misma, bendito sea Dios. Pero si era otra, y eso estaba más claro que el agua, ahí no había duda. Era salario, aparte de explicar los servicios que tenía que hacer la empresa, salario, todo tipo de permisos retribuidos que tienen los trabajadores, por lo tanto tendría un coste, y la sustitución de las bajas y la sustitución de las vacaciones. Hace esa cuenta, la empresa llega, hace esa cuenta, luego tiene un margen comercial que me parece que era entre el 15 o el 17% y gastos de gestión de la empresa. Supongo que serán los sectores que hay que contratar. Por lo más sí, pero aquí se encontraba bastante. La empresa, claro, cuando un servicio para un hospital se convierte en un negocio, ya la hemos jodido. Ya la hemos jodido. Por el simple hecho ese. ¿Por qué? Porque la empresa no quiere ganar el 17%, quería ganar más. ¿Qué hace la empresa? No sustituía las bajas. Un trabajador se le baja 4 días, 5 días, porque tiene un resfriado de gripe. Pues no había sustitución. O una baja más larga, ya algún proceso más largo, pues trataba de no sustituirlo. Las vacaciones, trataba de no sustituirlas, etcétera, etcétera. Más luego, al principio empezaba a interpretar él por su cuenta, la empresa por su cuenta, el convenio provincial que tenía que aplicar, y mira por lo de siempre, un plus o 2 plus te quitaba, nada más empezar a la primera nómina, y teníamos que pagar con eso. Quiere decirse que la maldad está en el negocio y en el lucro y en el beneficio. Y aquellos hacían todo lo posible por no llevarse lo que legalmente establecido, que era su así que quiero recordar, no lo sé, no lo voy a era un 17% del margen comercial, pues si era un 30% era mejor que mejor. ¿Pero qué se hacía? Se le decía a la empresa que entraba que era esto que... Bueno, pero eso empezamos. Lo que podíamos decir, mira, fulanito, nos filtraban, gente que trabajaba en el hospital, nos filtraban cuál era la empresa que iban a entrar a la trinca para quedarse con eso. Ya vendiendo, no decíamos a la empresa, le decíamos, esto así de claro, trabajador por trabajador, pues el trabajador tenía que subrogar, eran los mismos trabajadores con la misma categoría, con los mismos saberes, esto es lo que hay, no digas que esto no se paga, esto sí se paga, esto se paga. Claro. No vayas haciendo a la baja no sé qué, o no a la baja, sino que luego quédatelo tú y luego das a joderlo. Pero bueno, quiero decir que esa es una experiencia que te dice cómo funciona ese mundo. Cómo funciona ese mundo. Y yo imagino que si a una empresa pública, en condiciones, eso estará un poquillo menos enrevesado, creo yo, ¿no? Porque aquello remendar que se sustituía las vacaciones, eso nos iba 1 año, 2 años, para aquello medio enmendarlo, porque era complicado. Y entonces quiero decir que ese tema estaría ahí. Ante tantas dudas como hay, que yo también podría expresar algunas, como ya se han dicho algunas y otras veces por parte de la gente que está teniendo, pues yo me sumo a las dudas y yo creo que lo fundamental sería acatar las dudas para fijar la posición seria. Ahora, lo que yo no sé si eso es posible hacerlo ya o no, porque si decís que a partir de su publicación hay un mes y para presentar alegaciones sobre lo que hay ahora mismo, que muchas cosas no están claras, luego presentarlo a partir del mes, pues entonces ahí hay un poquillo de desventaja en quien entendamos que es necesario
aclarar muchos temas de manera que eso sea una empresa pública en condiciones que es, y si no que no sea. Pero si es que sea una empresa pública en condiciones de las que hemos defendido públicamente y políticamente siempre. Y un matiz nada más, porque decía, una pequeña corrección fraterna a Antonio cuando dice, mimetiza y dice, izquierda público, derecha privado. Con matiz, Antonio, con mucho matiz. Lo digo porque luego nos encontramos con sorpresas. Que cantaba esa sorpresa que da la vida. Bueno, perdona un momento, yo no quería intervenir nada más que hasta el final, pero es que hay una cosa que puede ayudarnos en el debate. Aquí duda no hay nada más que una, que no es duda, es que no se ha publicado esto. Duda solo hay una. ¿Qué retiró el concejal de la UCA, Raúl Caro, en su primer intervención? O retiró todo el artículo 2. Se retiró todo el artículo 2. Es algo sustancialmente distinto al apartado 2 del artículo 2. Son 27 competencias que este texto a la empresa. Esta es la única duda. Yo digo que no es duda, no se ha publicado el acuerdo. Yo no he visto ni el acta, ni la publicación del acuerdo, ni el acuerdo de la provincia. Pero está tomada clara. Cómo funciona la empresa, la organización. Además está todo clarísimo. Yo he puesto los inconvenientes, ya profundizar, pero siempre no quiero invertir más tiempo. Ahora te cuento todo. El compañero de Juan. Vamos a empezar por el final. Yo voy a ir rápido porque, como tengo la deformación profesional, porque uno de mis trabajos es llevar comunidades, hablo muy rápido porque la gente me interrumpe. Entonces yo voy súper rápido, intento decir todo lo que tengo que decir a toda velocidad y me callo. Entonces, y me voy a perdonar también porque me voy a ir en un momentillo porque tengo una reunión de vecinos. Entonces, no es que no quiera escuchar al resto de compañeros. Lo que se retiró en la propuesta que lleva el PP al Pleno son todas las actividades salvo limpieza de colegios de dependencias municipales, parking y grúa. ¿Por qué? Porque desde el Boletín Oficial de la provincia, en junio, ya se aprobó la creación de la sociedad mercantil municipal con esa pérdida. Perdona, Juan, vamos a ver, es que esto es importante que se aclare si sacamos como conclusión esto. Perdona que te interrumpa, mira, es que eso que tú estás diciendo, si se retiró solo, eso que tú estás diciendo es el apartado 2 del artículo 2, son 27 competencias. Sí. Eso se ha retirado solo. Lo que yo... Eso interpreté yo, pero creo que dijo retiramos el artículo 2. El 2.2 porque era lo que necesitaba. Si se retira solo el artículo 2.2, se retiran las 27 competencias. Pero queda una cosa sustancial, ¿no? Queda una cosa sustancial, ya lo he dicho antes, que es que el artículo 2 en su primer párrafo pues habla de los servicios mínimos que he dicho y de que esta sociedad podrá desarrollar cualquier competencia que por ley tenga atribuida a la corporación local. Luis, ojo. El acta. Entonces, ¿de qué sirve retirar las 27 enumeradas, que no las he dicho para no cansar, pero dice cualquier otra? Eso, de cualquier otra, eso lo retiró, pues decir que no. Pues entonces está la puerta abierta a lo que a ese acuerdo más negativo todavía. Perdón, lo que yo interpreté estando allí presente, porque el acta no la conocemos ninguno, porque hasta el próximo pleno ordinario no la vamos a conocer, que luego está la videoacta, se retiraron todas, salvo las iniciales, parking, grúa y limpieza. Todo lo demás está retirado, porque si no, no conseguía el voto favorable de Vox y la propuesta decaía, porque no consiguieron que estuviera allí la concejala. ¿La de los servicios mínimos también está retirada? Están todas retiradas. Es que esa no está enumerada, y por eso la trampa. Están todas retiradas menos esas tres. Porque si no, Vox no votaba favorablemente y decaía la propuesta. Porque necesita mayoría absoluta para crear un ente con personalidad política. Entonces, aparte de eso, yo solamente por matizar un par de cosas. Al compañero que hablaba del INACUA, le animo a que mire la última factura que ya están recibiendo y verá que la factura no solamente ha subido un porcentaje del consumo del agua, sino que además está ya la partida de basura. Con el ley 7/2022, basura. La factura sube exponencialmente. Y le animo a que el 1 de enero de 2026 verifique si ha bajado en esa proporción en la que sube el agua su recibo de IBI, porque la alcaldesa dijo que para compensar a la ciudadanía de Linares la subida de la tasa de basura le iba a bajar el recibo de IBI.
Entonces, eso que yo aventuro, que no va a pasar, le digo a que vigile eso. Por comentar, el término que tú utilizabas, Luis, que antes de los 90, los que ya tenemos algunos años, antes era los servicios público-privados, ahora se llama colaboración público-privada o cooperación público-privada. Eso es lo que pretende. Y en el pleno, es verdad que lo que tú decías, que el señor primer teniente de alcalde empezó muy agresivo, yo me sentí insultado. Es verdad que el discurso lo llevaba escrito, cosa que no es habitual porque ese señor tiene experiencia de sobra para quedarse 40 minutos hablando, se mira un papel porque lleva 40 años trabajando en lo público y 6 años de alcalde en el gobierno del Partido Popular. Lo llevaba escrito y lo que llevaba escrito era descalificaciones e insultos. Creo que intentando echarnos a las trabajadoras de Reglán encima, pero que a mí en ningún momento no me puso nervioso, y yo Reglán tampoco, porque yo creo que nosotros estamos defendiendo algo que es totalmente injusto y creemos que, o sea, totalmente democrática y razonable estar en contra de esta sociedad. Y solamente puedo apuntar un par de cosillas de las cosas que está diciendo, que es cierto, que es, primero, funcionar con una sociedad mercantil de 3.000 euros, actividades de las que inicialmente estaban propuestas, que mueven al año 4 millones de euros o 5 millones de euros, eso sería un sinsentido contable. No hay ninguna empresa con un capital social de 3.000 euros que mueva 70 trabajadores de inicio y 4 millones de euros de actividad empresarial. Eso sería una locura desde el punto de vista contable y empresarial. Lo hace el ayuntamiento porque tiene digamos, el respaldo del ayuntamiento. Lo único que le va a afectar en lo público es que no puede tener beneficios y tiene que tener unas tarifas que la fiscal del ayuntamiento. Todo lo demás es derecho privado, por lo cual a estas señoras que le han contado que van a estar súper bien, porque no sé por qué esta empresa de la limpieza que es Reglán, en su funcionamiento, las señoras nunca cobran la nómina puntualmente. Yo no sé por qué. Siempre hay retrasos, siempre hay líos, siempre hay follones. Ahora le han dicho que vamos a cobrar mensualmente, que vamos a estar muy bien, y lógicamente a estas personas que lo que quieren es estabilidad y un salario digno, pues les parece genial. Pero no solamente el artículo 17 de los estatutos, que es totalmente antidemocrático, porque nos dejan a los partidos políticos ya totalmente sin capacidad ni de representación. Hay también otro apartadillo por ahí que pone que a las empresas se les pueden adscribir bienes municipales y se queda con la renta. O sea, que ahora a esta empresa le ponen una sede social que inicialmente es el domicilio del ayuntamiento, luego le pondrán una sede. Si esa empresa decide alquilar a un tercero un bien municipal, la renta va a la empresa, no a una sociedad que es privada. O sea que hay muchas cosas en ese estatuto que son, bajo mi punto de vista. Me ha aludido Román y quiero aclararle que no había... Sí. Yo he dicho... Espera, bueno, vale. No, es que Ildefonso pedía palabra, pero da igual. No, era simplemente es que he dicho que efectivamente yo creo que se contrapone lo público con lo privado. Porque cuando viene una empresa a subvencionar, a pujar, yo le preguntaría si de verdad viene a beneficiar al pueblo o por el contrario sacar un dinero de ese ejercicio. Porque la experiencia la tenemos en residencia, en cualquier sitio donde hay, como bien se ha dicho, el beneficio lo sacan a costa del mal servicio o de los trabajadores. Y eso está claro. Entonces, yo simplemente digo, cuando se quiere privatizar un servicio, ¿quién es el benefactor que viene a ayudar a la ciudadanía? Que lo diga. Sí, pues yo, vamos a ver, tengo desde el otro día cuando estuvimos hablando de que en pocos días, yo no sé si era a los 2 días, era el pleno municipal donde se decidía eso y dijimos, pues esto puede encerrar peligros, vamos a verlo, estudiarlo, compartimos los estatutos. Yo reconozco que sí me los leí, me los pasé a Laura, yo me leí los estatutos, pero bueno, con el conocimiento que yo tengo. Y lamento de verdad que hoy haya amanecido o haya aparecido la tarde esta, porque yo creo que es una cosa de la que conviene que todo el mundo estuviese
pesar de que reconozco que es una cuestión donde entran aspectos técnicos que cuestan trabajo. A mí mismo yo me leí los estatutos, por eso había dicho lo de los estatutos, yo me leí los estatutos y todavía me cuesta trabajo. Entiendo algunas cosas y me van quedando algunas cosas claras después de que tú dices, por ejemplo, Luis, lo de sometía al derecho privado, pero con limitaciones del derecho público, lo que acaba de decir Laura. Algunas cosas me sirven para aclararme, pero yo creo que a la ciudadanía, estos aspectos técnicos le va a costar trabajo entenderlos, y mucho más, por ejemplo, a las trabajadoras de la limpieza de locales de colegios y de locales del ayuntamiento, que llevan, porque no solo con la última empresa, llevan ya 10 o 12 años, todos lo sabemos, llevan ya 10 o 12 años y han pasado 2 o 3 empresas y todas con problemas de pagar, de tal y de cual. Entonces yo creo que va a costar trabajo, pero habría que ver qué mecanismo o lo que sea. Y primero os pido a los que tenéis más conocimiento, Juan ya se ha tenido que ir, os pido, tal vez, establecer, por lo menos para enterarme yo, y supongo que a lo mejor le servirá a alguien más, vamos a ver, diferencia entre una empresa pública, como por ejemplo la MT, la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, empresa pública total, una empresa como esta, mercantil, sociedad limitada, pero bueno, que dicen que es municipal, y la subrogación, esa casi la entendemos todos mejor, pero bueno, la subrogación de servicios públicos, contratándolos con una empresa totalmente privada, como hacen muchísimos ayuntamientos con el servicio de basura, el servicio de agua o el servicio de no sé qué. Esos tres bloques nos convendría primero tenerlos claros, algunos por lo menos yo, tenerlos claros, y os pido precisamente a las compañeras, a los que tengáis más conocimiento, os pido que hoy en el ratillo que podáis me arrojéis un poco de luz, pero yo creo que es la tarea más importante a los representantes municipales, a los representantes del ayuntamiento, la tarea más importante en esta coyuntura, la tarea más importante para hacerlo entender a la ciudadanía. Porque si no, es un aspecto tan técnico de derecho, de empresa, de no sé qué, no sé cuánto, que se nos escapa. Juan es abogado, Laura no es abogada, pero se calienta la cabeza, tú también tienes mucha experiencia, eres abogado y tienes experiencia municipal, experiencia de gestión y tal y cual, y tal. El resto de la gente no va a llegar hasta eso. Pero sí nos afecta a todos, a 56.000 personas. Si nos afecta a todos. Y estamos en esa coyuntura, y ahora mismo veo que, por ejemplo, en el pleno, como acudimos todos al pleno, conforme se desarrolló el pleno, el relato, el ayuntamiento, el equipo de gobierno municipal lo llevaba ganado o manipulado. Creo que hay que hacer esa diferenciación, pero sobre todo en 2 aspectos, y a lo mejor conviene, yo apunto esos 2 aspectos o 2 vertientes de esas 3 tipos de empresas, o si incluso hay algún tipo más de empresa que puede crear un ayuntamiento, que ni siquiera lo sé, a lo mejor hay 20 tipos más que puede crear un ayuntamiento, en una doble vertiente. Primero, control que tiene la corporación sobre cada uno de los 3 tipos de empresas. ¿Qué control tiene la corporación como depositaria de la voluntad popular? ¿Qué control tiene sobre esta? Y ahí es donde veríamos, por ejemplo, el carácter más democrático o más de control democrático de una, de otra o de otra, y donde pierde la corporación el control sobre algunas de ellas. Y segundo, condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores en una, en otra y en otra. Porque incluso, fijaros en una cosa, Román, y ya con esto voy a terminar, Román ha mencionado un aspecto que yo ya lo venía pensando y lo ha sacado Román. Incluso, a pesar de que hay empresas totalmente privadas con las que se subrogan servicios públicos, una de las cuestiones que están salvaguardadas por la legislación es que la empresa que venga se tiene que subrogar
en todas las trabajadoras y trabajadores y subrogar las condiciones laborales. Con una empresa, por ejemplo, como esta mercantil, se podría dar, como esta creada mercantil, se podría dar, si el ayuntamiento, a partir, por ejemplo, de que con el decrecimiento de natalidad, de crecer las matrículas en los colegios públicos, se cierran colegios públicos, no sé qué, ahora hay 60 trabajadoras, si dentro de unos años el ayuntamiento solo necesita 50 trabajadoras, pues solo puede renovar contratos, tener contratos, porque habrá contratos, es una empresa mercantil, habrá contratos temporales, no sé qué, no sé cuánto, cuando tiene menos necesidad, dice, pues el año que viene con 50 más paños. Y sin embargo, si estuviesen en un servicio subrogado, la empresa se va y tiene 60 y tiene que quedarse con las 60. A lo mejor estoy equivocado en ese planteamiento, pero todas esas cosas habría que explicarlas. ¿Cómo afecta al control popular, control de legitimidad democrática cada una de esas empresas y cómo le afecta a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores? Y eso creo que es la labor sobre todo, hombre, le interpela más a los representantes que están en el ayuntamiento, porque además se han visto un poco como apabullados por lo que tenía preparado el equipo de gobierno y tal, apabullados casi para echarle a las trabajadoras encima y todo. Y eso a lo mejor conviene una labor pedagógica de ellas y de ellos en prensa, y luego cuando estén en el pleno, luego cuando estén en el no sé qué, explicar y decir, oye, ¿por qué digo yo que me oponía a esto? Explicar por qué me oponía yo a esto. Porque considero mejor esto. Simplemente. Dani. No, tírate, no. Dice José Antonio Marina que no sabemos lo que pensamos hasta que nos lo decimos, ¿no? Y a veces, pues como a mí pasa normal, como a mí tengo más sombras casi que luces en esto, hasta que no diga, no voy a saber realmente lo que pienso, ¿no? Lo que sí tengo claro son algunas dudas, ¿no? Y esas dudas sí las quiero manifestar y desde ahí partir. En primer lugar, cuando Luis habla de la potestad, ¿no? O de la autoridad que tenía en su momento Raúl Caro para ser alcalde, pues soy el principal damnificado de los 60.000 habitantes que hay en Linares, ¿no? Que fue la persona que encabezaba la lista y ganó la elección. No tenemos que olvidar nunca que Raúl Caro lo que hizo fue comprar la alcaldía con el dinero nuestro. Nos metió la mano, como dicen, no políticamente en nuestro bolsillo, con nuestros impuestos. Le pagó al Javier Bris, un muchacho, el sueldo de 60.000 euros y ya está, y se liquidó al alcalde, ¿no? Claro, desde esa raíz de cómo se entiende la política con el dinero público, de poder comprar la voluntad popular, pues decirme en el mundo mercantil lo que se puede comprar. Se puede comprar a las personas, lo público, pues imaginaos cualquiera otra de las circunstancias. Pero en este tema en concreto, ese ayuntamiento paralelo que inicialmente planteábamos, a mí me parece interesantísimo que lo tengamos aquí como debate. Y en primer lugar, yo a la asociación, a veces lo hago públicamente, la felicito, porque no ha habido ningún otro espectro social y ciudadano Linares en el que esto se haya debatido con la libertad en la que se está haciendo aquí, ¿no? Y creo que eso es importante. Si hubiese habido más gente y la tarde hubiese sido más apacible, pues seguramente hubiese habido más compañeros. Pero en este punto concreto, con casi todas las cuestiones que salen en política, tenemos que plantearnos qué necesidad tenemos de hacer. A lo mejor dejarlo como está, si está funcionando bien, ¿no? Si el ayuntamiento de Linares está funcionando bien o no está funcionando mal en algún aspecto, ¿qué necesidad tenemos de hacer? Claro, la necesidad surge desde el punto de vista, como has dicho, de un tornillo, donde he hecho un tornillo, ¿no? Vamos a hacer un buen agujero para meter el tornillo. Si es posible, un poquillo más amplio el agujero para que tenga el tornillo más grande, ¿no? Laura ha hecho una intervención en la que también me gusta mucho porque la veo de las circunstancias que ha habido en este debate, de las más transparentes. Laura, y perdóname que es lo más simple que has dicho, ¿cómo hemos comunicado esto para ganar ese sentido? Y es verdad, porque yo vi el pleno en mi casa y dije, hostia, que están las trabajadoras felicitando a vos. Claro, a mí se me pusieron las tripas negras. A mí supongo a otro que hay que sí. Pero además quería al de UGT levantando la mano así, y que no le dejaron hablar, y lo llamé y le digo, ¿tú qué ibas a decir? Que felicitaba el acuerdo que había llegado al ayuntamiento. Y digo, ¿cómo? Sí, al secretario de la FSB. Digo, en el sector en el que estoy yo, digo, ¿cómo hay que felicitar eso? Dice, sí, es que a nosotros nos llamó el PP, nos llamaron los de vos, lo explicaron, y no me llamó nadie de la izquierda. Entonces, es que tú sabes, permíteme, pero que entonces
Ya, pero permite, pero es lo que decía, ¿no? Pero que se ha subvertido, ¿no?, el proceso democrático en el cual nosotros desde la izquierda tratamos de trabajar. No será cierto, pero sí es eso lo que se ha trasladado, o al menos sí es eso lo que entendía ese hombre que iba a intervenir allí. Entonces, esa situación yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo pedagógico, didáctico, de trasladarlo en este tiempo que hay, en este mes o en el tiempo que tengamos, de cambiar esa torna para que la gente entienda las circunstancias de manera diferente. Ahora, Luis, tú sí te acordarás, porque como tienes el pelo blanco, ya estaba en aquel tiempo, ¿no? En el año 2003, José María Aznar aprobó una ley, la del régimen local, en la que había la disposición adicional primera en la que los alcaldes de las grandes ciudades podían nombrar a concejales directamente sin que hubiesen sido electos. Por ejemplo, yo era alcalde y queríamos nombrar a Ramón concejal de deporte, porque sé que a él le gusta el ping-pong, ¿no? Pues lo nombraba directamente y era concejal, participaba en el pleno y defendía eso. El Tribunal Constitucional lo declaró ilegal, ¿no? Quiere decir que tenemos la suerte de que, aunque hagamos una crítica a la Constitución, ¿no?, la amplitud de la Constitución también está bien constreñida sobre articulado, y quizá esto, si aquí lo que están haciendo, como dijo uno del PP, es explorar lo que pueden hacerse los de los municipios, a lo mejor se puede acotar, ¿no?, en el ámbito jurídico. Pero también me llama la atención una cosa, porque yo no lo sé, Laura, tú creo que no nos vas a poder aclarar. Allí hubo dos votaciones, una a la enmienda que hacía vos y otra a la enmienda, ¿no?, a la enmienda, no, a la moción completa. ¿Qué es lo que votaron los grupos? Porque ¿se abstuvieron los grupos a la enmienda que hacía vos? ¿O? Vos tenías muy claro su voto en contra de los estatutos hasta que hicieron magia. Sí. Y la condición que puso Vox para votar a favor del estatuto era que se retirase el 2.2. Y vuelvo a repetirlo, el 2.2. Es decir, que no se llegase a privatizar, porque vos crees firmemente que esto es un chiringuito. Si es que ese es el problema, que vos estabas convencido de votar esto en contra y digo, pero si solo privatizan 3 áreas, Raúl, te lo compro. Ya veremos a la larga por qué, si solo te quedas con 3 áreas, te lo compro. Laura, ¿y recuerdas que votamos los grupos? Nosotros votamos en contra de las dos cosas. ¿Y recuerdas que votó el PSOE? No puede ser que hubiese una abstención en la de retirar el 2.2 por una razón, porque en mayo sí que se votó a favor de la memoria justificativa, esa memoria se votó a favor porque es verdad que las trabajadoras están de una manera precaria con la empresa que está. El parking de Santa Margarita, es cierto que lo rescatamos estando nosotros en el equipo de gobierno, y que la grúa es que se dejó montado el expediente para quedarse con el servicio de grúa porque ese contrato está terminado, lo que se está haciendo son prórrogas. De hecho, yo llegué a sentarme con el gerente de la empresa de grúa para decirle, oye, nos vamos a quedar con esto y se va a escribir al servicio de policía local. De hecho, si lo veis, en la grúa ya no pone grúa municipal, pone policía local, porque eso se quedó montado para que ese servicio se adscribiese a la policía local. Lo que no entendemos es que tú pases de gestionar eso a esto. Vale, acabo ya, Luis, con lo que decir. Muchas gracias, Laura, que me la ha aclarado. Se abre ahora un periodo de alegaciones que, lógicamente, como ha dicho Juan, será una vez que se apruebe ya el acta definitiva de ese pleno, cuando ya se pueda publicar, porque hasta que no se apruebe el acta no podrá estar publicado, Luis. De cualquier manera, quedan 50, 30, 25 días para que nosotros podamos dar a hacer elecciones. Yo me pregunto y le pregunto a los grupos municipales, ¿estáis haciendo ya una exploración jurídica de cuáles son las cuestiones que podemos, como ciudadanos, o que nosotros podamos hacer aportaciones a los grupos municipales para que podamos trasladar esa alegación? Y si es así, pues vale, ya sabéis cómo podemos hacerlo para trasladaros las inquietudes. Y ya acabo con una cosa que Laura, permíteme que nos corrijamos todos los que nos consideramos feministas, ¿no? Creo que tú no lo haces, pero alguna gente sí lo hace en el pleno. Cuando decimos que el alcalde es Raúl, estamos haciendo una falta de respeto inasumible a la alcaldesa. La alcaldesa es auxiliadora del Olmo, que ganó las elecciones y que por ley divina y por ley matutina de los votos de los ciudadanos de Linares es la alcaldesa de Linares. No digamos nunca que el alcalde es Raúl, porque está faltándole a la honestidad de la ciudadanía de Linares y también al respeto a esa mujer que es la alcaldesa por respeto sí, otra cosa que no. Está esto animado ahí 4 o 5 palabras más, pero permitidme alguna cosilla por si aclaro algo y sirve. Como estoy moderando, pues vamos, mirad. Dice Román, a ver si vamos a ser enemigos de las empresas públicas. En absoluto creo yo no soy enemigo de las empresas públicas. Hay dudas
hay nada más que una duda. Y una duda que porque el texto definitivo no está publicado, pero el resto no hay ninguna duda de los estatutos, están más claros que la agua clara. Y yo los aspectos negativos que he dicho de esta empresa, lo he dicho, vamos, lo puedo explicar mejor o peor, pero yo he dicho los aspectos negativos. Bien, entonces eso es una aclaración. Es muy importante el texto definitivo. Yo repito en esto porque Juan, que ya se ha ido, pero me gustaría aclararlo con él. Mirá, el artículo 2 es fundamental porque es el ayuntamiento paralelo. El artículo 2 es fundamental y el apartado 2 son 27 competencias que los estatutos le atribuían inicialmente a esta empresa. Y son todas, desde el cementerio, el urbanismo, todo. Entonces digo, y la pregunta era, ¿esto es un ayuntamiento externalizado? Claro, eso era una barbaridad muy gorda, muy gorda. A lo mejor un ayuntamiento muy grande, yo qué sé. No, tampoco. Otra barbaridad, sería una barbaridad más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el artículo 2 es muy importante lo que queda en la redacción, porque yo ya he dicho que fuera del apartado 2 hay 2 párrafos que son una puerta abierta a otras competencias distintas a las 3 que se han aprobado. Las 3 que están claras, las que se han aprobado. Por lo tanto, solo esa duda, que no es una duda en el sentido, sino que hay una falta de información todavía, porque no se ha publicado. Cuando se publique, desaparece la duda. Y cuando se publique, que corre el plazo para las alegaciones, o en su caso un recurso de reposición, que también se podía hacer, que resuelve directamente el pleno, el órgano que aprueba, resuelve los recursos de reposición, previo al contencioso administrativo, que ya el recurso de reposición deja de ser potestativo, deja de ser obligatorio antes del recurso contencioso, pero se puede hacer el de reposición también. Eso es una tarea que tiene que hacer la oposición, Izquierda Unida, PSOE, sin ninguna duda. Lo que ha dicho Alfonso me parece muy importante y no hemos hablado mucho de eso. El ayuntamiento puede gestionar un servicio de 2 maneras fundamentalmente, directamente o indirectamente. Si es directamente, abrimos 2 posibilidades, a través del ayuntamiento directamente, una comisión informativa, y después estudia los asuntos y las propuestas y los eleva al pleno, la comisión de gobierno, o en su caso los concejales delegados, en función de la cuantía del gasto que suponga esos acuerdos. Eso es directamente. Una comisión informativa y órganos decisorios. Directamente el ayuntamiento. Los trabajadores son del ayuntamiento, son laborales, funcionarios en su caso, aquí no hay ningún funcionario, no estamos hablando de ningún funcionario, y por lo tanto, eso es una manera directa, directísima de gestionar un servicio. Otra segunda manera directa, una empresa municipal. Pero la empresa municipal puede ser 100% pública o no serlo. Si es 100% pública, puede serlo por su propiedad y por la gestión, porque representa a los órganos de control y decisión la misma representatividad que tiene la corporación producto de las elecciones. Pero también puede constituir como gestión directa una empresa municipal como sociedad limitada, que es el caso. Y entonces, necesariamente hay que ir a los estatutos porque una parte, y a la legislación sectorial, porque una parte te obliga a que se aplique el derecho público y otra parte, derecho privado. Por eso es una situación limitada, puede ser unipersonal o tener 10 socios, pero es limitada. Es limitada porque tiene una legislación específica y las sociedades anónimas tienen otra legislación distinta. Hasta ahora hemos aclarado esto. Estamos hablando de gestión directa de 3 servicios, 2 muy pequeños, la grúa y el parking, y de uno que es más grande porque tiene más de 60 trabajadores. Mirad, esto es una cosa que yo creo que debe estar clara un poco para ordenar el debate. Y yo sí coincido en que la duda puede... Es que la gente no está familiarizada con estas cosas. Y entonces, claro, las trabajadoras no van a ser funcionarias, ni trabajadores laborales fijas del ayuntamiento, son trabajadores de una empresa que es, ¿cómo se llama esta empresa? Una sociedad anónima limitada, son trabajadoras de eso. Otra cosa, ha dicho Juan que no puede tener beneficio la empresa. Sí, claro que puede tener beneficio. Si veis el artículo 8 de las competencias de la Junta, que es el Pleno, decide el resultado del beneficio. ¿Dónde va? Lo decide el Pleno. Es una limitación. He dicho antes que se aplique al derecho privado con limitaciones. No la he desarrollado todas. Contratación, presupuesto. El presupuesto tiene que mandar al ayuntamiento el presupuesto de la empresa antes del 15 de septiembre para integrarlo en el presupuesto general del ayuntamiento.
todas las cosas no se pueden decir porque si no, no da tiempo para el debate. La exposición tiene que ser más corta, pero está bien. Yo espero estar aclarando algo en esta aclaración que es la vocación que está teniendo. Puede haber presupuesto, puede haber beneficio, pero la Junta General, que es el Pleno, decide en qué aplica ese beneficio. Puede aplicarlo en una subida a las trabajadoras, puede aplicarlo en un ingreso ordinario del ayuntamiento. Mirad, en la época que nosotros, Izquierda Unida, el PC, gobernaba en Córdoba, la primera época de Julián Guita, se constituyó la empresa pública del agua y tenía unos beneficios enormes, muy grandes, y con esos beneficios sufragábamos un déficit de otra empresa que era la de transporte, por ejemplo, porque el déficit de la empresa de transporte era muy parecido al beneficio que tenía la empresa municipal de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro que el beneficio puede tener la empresa. Tened en cuenta que esta empresa va a tener de manera inmediata tres ingresos al menos en el año que viene. ¿Cuáles son? Pues el otro día se aprobó, Laura sí que lo sabe, Isabel también, está ahí, trabaja allí, con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y Juan lo sabe también, concejal del compañero del PSOE. Entonces, se han aprobado unos precios de estos servicios, que son en realidad costes de los servicios. Costes de los servicios que venían en la memoria, que se ha expuesto al público, no se le han hecho alegaciones, está aprobado, y entonces la empresa de limpieza, como mínimo, va a recibir del ayuntamiento 1.906.000 euros el año que viene, como mínimo, La grúa municipal va a recibir como mínimo 163.307,81 euros. Y el parking 188.763. Así se valora en la memoria el coste de estos servicios. Esos son ingresos de la empresa ya. ¿Puede tener más ingresos? Puede tener más ingresos, porque el parking ahí pagamos cuando el que va a aparcar allí, y la grúa, si te llevan la grúa y te llevan el coche al depósito tienes que pagar, en fin, eso los ingresos sean. La limpieza, que yo sepa, no tiene, porque son instalaciones municipales y no nos vamos a pagar nosotros mismos. Entonces ahí no hay ingresos de otro tipo, hay estos municipales. Después, los estatutos obligan, en la parte que dice financiación y patrimonio, en el régimen económico, obligan a que el presupuesto municipal todos los años tenga que presupuestar como previsión una cantidad para esta empresa. O sea, la empresa, el problema, mirad, esta empresa no se ha hecho para tener plusvalía y obtener beneficios grandes, no. Esta empresa se ha hecho por lo siguiente. Lo que es condenable, primero, es una filosofía que entienden el ayuntamiento como una gestoría. Yo lo dije el otro día. Como una gestoría. Y el ayuntamiento no es una gestoría, es un pilar del Estado. La Constitución habla claramente de los tres niveles del Estado: administración central, comunidades autónomas y administración local, que son ayuntamientos, diputaciones, cabildos y otras instituciones de la administración local, entidades locales menores, en fin, todo lo que son las distintas. Entonces, entienden una gestoría. Esta es la filosofía que subyace, y esta empresa se ve esa filosofía, porque ya se mete personas cualificadas. Por lo visto en el ayuntamiento no debe haber nadie cualificado, según si se meten personas cualificadas, es que allí no habrá personas cualificadas. Entonces, el problema de esta empresa es que abre la puerta a gestores de personas con nombre y apellidos que van a colocar ahí, con toda seguridad. Si no, no la hacen. ¿Para qué lo van a hacer? Hacen los órganos de administración de la empresa proporcional a la representación municipal, que es lo que, repito, mi experiencia es, lo he dicho antes, y la empresa municipal del agua, y otras, hay muchísimas empresas municipales, pero son empresas municipales que respetan la representación municipal. Después, si tiene que contratar algún técnico, está sujeto a la contratación, pues en este caso que será privado, todo lo que tú quieras, porque es una empresa limitada, y si es pública, o a la adscripción aquí está contemplado la adscripción de trabajadores municipales a esa empresa. Está contemplado, no tiene patrimonio prácticamente, el ayuntamiento le va a ceder instalaciones, el ayuntamiento le va a ceder los programas informáticos, le va a ceder las bases de datos, todo eso está en el estatuto. Entonces es una empresa que abre la puerta a que no quieren, ellos le llaman, mirad, la derecha, este es el planteamiento de fondo, la derecha a la democracia le llama burocracia. La democracia es lenta para ellos, es lenta. La dictadura es rapidísima, decide uno y es muy rápida, y como decía también Julián Guita, muy eficaz.
esto es muy eficaz. ¿Pero qué es la eficacia? ¿La eficacia para qué? Vamos a matizar, ¿no? Esto es la filosofía que subyace y deja puertas abiertas en el artículo 2 para gestionar otras cosas distintas a estas tres. Por eso tiene tanta importancia la redacción. Y yo creo que, pero vamos, esto no es nada en detrimento del PSOE y mucho menos de mi compañera Laura, que yo la quiero, como comprenderéis, más que nada. Pero en el Pleno se le tenía que haber dicho al Ayuntamiento: no aceptamos enmiendas in voce que no están previstas en la legislación. Queremos que la modificación que está haciendo Raúl Caro la dé por escrito, porque lo escrito está. También hay un documento sonoro. Entonces, vamos a ver lo que dice el documento sonoro, porque es verdad que yo no sé si dijo todo el artículo 2 o el apartado del artículo 2, que son las 27 competencias. Esa es la única duda, que en realidad es una duda porque no está publicado. Y la enmienda que hizo, la enmienda in voce, no existe. El ROS no contempla enmienda in voce, el ROS contempla enmienda escrita. Enmienda escrita a un dictamen, y se tiene que escribir, porque si no, ¿qué se está aprobando? Ahora, por ejemplo, no es que no sabemos que se aprobó, pues debíamos de saberlo, joder. Hay un documento sonoro y eso ya nos sirve bastante, ¿no? Pero digo, yo lo veo así, ¿no? Y lo que decía Alfonso me parece nuclear, no sé si ha aclarado algo, en el sentido de que es una empresa municipal, que es propiedad de las acciones públicas, lo he dicho antes, que mete gestores de personas privadas. Otra forma de adjudicación indirecta es la adjudicación a una empresa privada, a un servicio, totalmente privada. Esa es otra forma de gestión indirecta. La directa, directamente al ayuntamiento o a través de una empresa nuestra, municipal. Este es el caso. Pero la empresa municipal tiene estos problemas que estamos diciendo. Y es que yo creo que van poco a poco calando como el agua fina esta ideología que parece que los ciudadanos somos tontos. Esto es lo que a mí me fastidia. Como somos tontos, los listos son la derecha, y los ricos nada más, y los burócratas, pues nosotros somos tontos y no nos enteramos de las cosas. Y van ahí como el agua fina, calando poco a poco en una mentalidad. ¿Por qué no respeta usted la composición de la corporación? ¿Por qué no? Pues esa es la voluntad de la gente, por los órganos de la empresa, los miembros de la corporación. Si te sirve algo más la empresa privada, que las características de esta empresa va a servir bastante poco, ya veréis, va a servir de bastante poco, ya lo veréis, pues bueno, la empresa privada puede agilizar, pero que no metamos aquí personas ajenas, porque es que nos están metiendo poco a poco esa filosofía, está despreciando la capacidad de los concejales, y como un concejal no puede saber, si un concejal no sabe gestionar, pues entonces el problema es que no debería ser concejal, yo no sé, no se me explico. Luis, además, y por extensión, y los técnicos municipales, que tienen un arquitecto. Tienen técnicos de servicio. ¿Veis lo que subyace en el fondo de esto, no? Bueno, si he aclarado algo en esta segunda intervención, mejor. Pero bueno, han pedido una palabra más compañeros y entonces vamos a respetar el orden de lo que lo habéis pedido. Vamos a ver. En el papelito este me tiene arte ya. Vamos a ver. Han pedido una palabra. Terminamos pronto. Laura, Juan, Valentín y Mariano. Laura, venga. Román. Y yo muy breve, empezando por el final, Dani, creo que fui la única que le agradeció a Oxiderol no romper el techo de cristal. Y hasta el día de hoy, para mí sigue siendo la alcaldesa, independientemente de que yo crea que hay un hilo ahí para atrás. Nunca me he referido a Raúl como el alcalde de la sombra, sino que me refería a ella como alcaldesa. Además, creo que es un hito histórico lo que estamos conseguido, y eso es así, no se lo vamos a quitar a esta altura. Por supuesto, estamos trabajando en la delegación, en mi caso concreto, muy en contacto con comisiones obreras, porque nosotros como partido no podemos, como concejales, no podemos presentar delegaciones, pero sí tengo un contacto muy estrecho con comisiones obreras y desde luego vamos a meter todo lo que podamos y toda la caña que podamos, porque nos preocupa mucho lo que se dice aquí. Con respecto a lo que ha dicho Alfonso, es verdad que la gente, que te puede parecer muy complejo, pero que esto es un castellano que se entiende muy fácil, en este caso concreto. Porque si tú lees, podrá asistir con su personal funcionario a laborar por la correspondiente adscripción toda la parcial, quiere decir que los funcionarios del ayuntamiento pueden traspasarse a la empresa municipal, total o parcialmente, como lo considere la empresa o como lo consideren los funcionarios.
Igual que yo entiendo muy bien que las operaciones sobre activos de la empresa, como compra y o venta de activos, privatización, permuta, donación y arrendamiento de cualquier tipo. Es decir, que pueden subarrendar las instalaciones que le queda al ayuntamiento. Y eso es el castellano de primero de no... Yo no he estudiado Derecho, pero esto se entiende perfectamente. Igual que puede tener transferencia de capital de subvenciones del ayuntamiento, de entidades privadas, también se entiende muy bien. Y por otro lado, es que lo principal, y retomo lo de que la izquierda con las empresas públicas no son siempre de izquierda, nosotros sí que hemos defendido desde un principio, por lo menos de la izquierda unida, y yo allí donde hemos preguntado, que los servicios públicos se tienen que prestar sin tener en cuenta si tienen o no beneficios, porque es obligatorio prestar esos servicios públicos. Y si tienen beneficios, cuando ha dicho que los beneficios no sabemos dónde van a ir, sé que esto es muy sencillo. Primero, el ayuntamiento tiene obligación de prestar esos servicios públicos. Y ahora, si obtienen beneficio de esos servicios públicos, es que tienen que redundar en esos servicios públicos. Tú no vale que ahora me lo llevo a la caja única y me lo llevo. No, que esto tiene que ir a mejorar esos servicios públicos y a seguir prestándolos por los siglos de los siglos. Entonces, creo que tiene más de una laguna y más de todo el estatuto esto. Que quedaremos de una vuelta y más de dos. Muy bien, Laura. Juan de Valentín. Sí, yo voy a intentar ser muy breve, porque cuando leí el documento que me mandaste y tal, yo tuve una sensación muy extraña, porque al principio el documento habla de estos tres sectores solamente, es decir, la limpieza, el parking y la grúa, ¿no? Pero sin embargo después llega el listado de los 20 y tantas competencias, y esto no cuadra con lo que han dicho antes. Bueno, la idea es eso de decir, esto es un vaciado del ayuntamiento, un vaciado de las comisiones y del pleno, absolutamente. Pero es que todavía sorprende más cuando ya terminando el documento, vuelve otra vez a nombrar esos sectores, esos tres sectores. Ahora te descoloca. Dice, bueno, esta gente que pretende, ¿de qué están hablando? Yo ya no sé si lo tenían negociado con Vox, lo que tenían que hacer, el acuerdo que tenían que hacer, el pacto que tenían que hacer en el pleno. Porque yo cuando leí eso, me chocó que al principio y al final del documento se hable solamente de esos tres sectores, pero en otro metan absolutamente de todo. Y ahora una duda que ya pido que se aclare con el tema del archivo sonoro que ha nombrado Luis, ¿no? Y es que cuando yo oí la reseña del pleno, yo no estuve en el pleno, pero lo oí después, o lo leí en los medios, o lo oí en la radio, no me acuerdo dónde. Pero yo recuerdo que el señor Caro, haciendo referencia al listado que se había caído, dijo, pero no hay problema, esto lo iremos poniendo, lo iremos colocando en el futuro, y además hizo referencia a la memoria, a la comisión y al pleno. Es decir, estaba claro, su intención era eso. Ahora mismo, para salir del paso, vamos a ponernos de acuerdo con esto, que son los nuestros, vamos a ponernos de acuerdo para sacar adelante, pero que esto va para adelante. Así, yo lo entendí así. Digo, no sé si es una memoria justificativa de derecho de servicio. Exactamente. Por tanto, la intención es los 27. Muy bien, Valentín. No hay tiempo para mí. Sigue, pasa el turno. No, que nos quedan 5 minutos. Pasa el turno. Bueno, Mariano, Román y Ana. Ser breve, que no sido poco. Perdonad si me he entendido bien. Venga, Mariano. Sí, bueno, yo muy brevemente. Yo en el sentido que decía también Ildefonso, ¿cómo hacemos llegar esto a la gente y que entendamos esto? Y que decía también Encarna. Porque aquí lo que pasa, yo es que claro, si el PP apoyado por vos propone una forma de funcionar el ayuntamiento, yo como Leonard Cohen ya me pongo en contra. Porque depende de quién esté ahí, pues yo ya digo, mira, no van a profundizar la democracia, porque no creen en esto. Entonces yo creo que esto es lo primero que tenemos que llevar a la gente. Lo que pasa es que ellos han tenido la suerte, o lo que sea, entre comillas, de contar con un número de personas en precario que las han utilizado para este asunto. Entonces, pero el fondo de la cuestión es lo que decía antes, es la filosofía que tiene. Y yo creo que aunque ahora tengamos que hacer alegaciones, o los partidos no pueden, los grupos no pueden, beneficia un colectivo de personas, un grupo de personas, un sindicato, y nos tengamos que meter en todos estos problemas técnicos, porque tenemos que hacerlo, pero yo creo que lo importante es transmitir a la gente eso, que el ayuntamiento no necesita una empresa, el ayuntamiento lo que necesita es profundizar la democracia.
Y el ayuntamiento tiene ya, participa, tiene algunos servicios con empresas, que bueno, que podemos incluso mejorarlo, pero que es que no necesita privatizar más cosas. Entonces, para mí eso es lo más importante ahora mismo. Y después ya puedo entrar en las cuestiones técnicas porque habrá que estar sin más tremendo. Yo quiero decir que Comisiones Obreras estuvo en contra, que no fueron todos los sindicatos, fue el CSI y UGT, que tienen mayoría, pero Comisiones Obreras está en contra y va a hacer alegaciones, porque si no puede hacer, si podemos aportar algo en resumen, y si no, bueno, pues que ellos se busquen la vida, pero que van a hacer alegaciones. Yo de lo que decía esto de los 9:30 mañana, esto, que creo que el Consejo Administrativo, siempre digo, si es una experiencia sobre la cual se tiene que tener una actitud crítica por las cuestiones que se han comentado, por tu parte y por parte de los demás. También tenemos experiencia, o podemos, qué experiencia hay en algunas empresas públicas que funcionan decentemente, qué representación, cómo se compone eso. A mí me parece en todo caso que hay un pie cojo que es los trabajadores en ese sitio. No los trabajadores de la empresa, que ya tendrán su representación en su empresa, que se meten ahí, sino los trabajadores del conjunto de esa empresa, que tengan su representación también en el Consejo Administrativo, y para poder aportar una parte de cada empresa y los trabajadores todos. ¿Valentín, queda un minuto? No. Bueno, venga, muy breve. Si es que no, aquí hay una cuestión, si es que ya lo has dicho luego muy bien, aquí hay una cuestión política. Es decir, no es un tema tanto del artículo 2x4, sino esa voluntad de ellos de, como tú, es que lo has expresado mejor, como ellos no creen en la democracia, que la consideran una burocracia, la consideran limitaciones tal, pues entonces intentan sacar del ámbito de la democracia todas las actividades del ayuntamiento que pueden, y eso representa a esta empresa. Nosotros tenemos que decir que estamos a favor de las empresas municipales cuando ayudan, por ejemplo, a mejorar servicios y a mejorar a los trabajadores. Por ejemplo, los de Imavepa, que yo como tengo ahí el coche los conozco, han estado sin cobrar un montón de tiempo, no ha funcionado el agua durante un montón de tiempo, la mitad de las luces están fundidas. Entonces, si va a haber una empresa municipal que dé rigor a eso y que arregle esa situación, bienvenida sea. Pero ojo, que los trabajadores no se engañen. Por ejemplo, en Getafe hay una empresa municipal de la limpieza, Lima, que no se cortó mira que luchamos contra eso, pero no se cortó nada para expulsar a 13 trabajadores porque habían hecho falsificaciones de facturas para hacerse gafas. O sea, la empresa pagaba las gafas y entonces ellos falsificaban facturas para llevarse 200 euros. Pues han despedido a 13. Quiere decir, las empresas ahí funcionan al régimen privado y al régimen de empresa, y si tienen que despedir, van a despedir. Y es verdad que las empresas municipales pueden ganar rigor frente a los empresarios choricillos y estos que no tienen garantías y tal, pero que yo creo que tenemos que decir que no estamos en contra de esa empresa, que estamos a favor de que se mejoren las condiciones de los trabajadores, pero lo que tenemos que garantizar es que no se vende ni una putación de esa empresa, es decir, que la empresa siempre tiene que ser municipal. Y segundo, que los órganos de gestión deben ser proporcionales a la voluntad popular. Y por lo tanto, eso de los 9 frente a 3, no. Los 10 tienen que ser elegidos. Puede ser como a veces los consejos judiciales, es decir, que tengan que decir, oye, tenemos que nombrar un director, pues por lo menos que tenga los 3/5 de la corporación municipal, la aprobación, y se nombra un director de la empresa que es aprobado por los 3/5 de la corporación. Porque, ojo, lo que digamos ahora vale también, yo lo veo muy difícil, pero vale si dentro de 4 años el gobierno PSOE con la izquierda. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, no quiero...